De inmediato le damos la bienvenida a Noticias Globovisión Internacionales a Manuel Alejandro Rairana, analista internacional, nos acompaña desde Colombia. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Trina, y a todos los televidentes de Globo. Muchas gracias. Manuel, estamos viendo cómo se está llevando a cabo esta Asamblea General de las Naciones Unidas y cómo ha sido el gran protagonista no solo la presencia de Zelensky, sino por supuesto el conflicto Rusia-Ucrania, pero además la incomodidad de algunos países en desarrollo de que este sea el tema protagonista y que no hayan otros temas tan relevantes de los cuales hablar o en los que centrarse. Sí, en efecto, pues digamos que ese inconformismo que se evidencia hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas por algunos países, pues está animada porque en las semanas atrás pues se desarrollaron las reuniones de los BRICS, del G77 más China, que son clubes que están animando a que digamos las posturas de otros países y con otros temas sean más relevantes e importantes que la guerra ruso-ucraniana, que claramente muchos países lo observan con unos objetivos claros por parte de Estados Unidos y Europa. En ese sentido, ese inconformismo pues está fundamentado en una clara, incomodidad por parte de los países del sur global, que históricamente o se ignoran los temas o se prima solamente una visión de estos conflictos, y segundo, pues digamos que es una manera también de solo poner un tema en la agenda y que obviamente pues no se tenga en cuenta otros asuntos de suma importancia y voces de otros países que también son relevantes para la gobernanza internacional. Manuel, y también hemos visto cómo se le está dando cierta relevancia al sur global, incluso en el discurso del presidente estadounidense Joe Biden hace minutos, mencionaba también en que los han dejado un poco de lado y que ahora hay que prestarles atención. ¿Por qué sucede esto? Sí, sucede en la medida que, pues digamos que la política internacional se ha caracterizado porque las dinámicas entre los países se materializa a través de las relaciones de dominio y de poder. En ese sentido, históricamente, bueno, desde la caída de la Unión Soviética, la disolución de la Unión Soviética, ha prevalecido solamente un enfoque que ha sido el orden liberal dirigido por Estados Unidos y aliados en Europa. Este ejercicio de orden liberal que ejerció Estados Unidos desde el 91 hasta el 2008 con la crisis financiera, pues llevó a que Estados Unidos, actuara de manera atropellada en el escenario internacional. Esto se evidenció, por ejemplo, con la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, la crisis financiera del 2008, que eso ha ido animando a que otros países construyan un espacio contestado en lo que busquen que se les tengan en cuenta. Digamos que la crisis, que hoy se tiene en cuenta en la medida, y que creo que el presidente Biden se ha dado cuenta, es que si bien con la guerra ruso-ucraniana Biden logró unificar la política exterior con los países europeos, porque Trump lo había, maltrechado la relación con Europa, pues digamos que Estados Unidos no ha logrado unificar a su alrededor el sur global, porque el sur global tiene otras agendas, tiene otros problemas, y que obviamente Estados Unidos y Europa están concentrados en los asuntos de Ucrania y Rusia. Por eso, digamos que el mandatario Biden ha planteado que hoy hay que ponerle atención a lo que dice el sur global, pero además con esto termino, porque lo que plantea el sur global son temas que además son esenciales dentro de la estructura del sistema internacional, en especial, por ejemplo, la reforma del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que apunta a transformar la gobernanza internacional, pero también a la transformación de un sistema financiero que ha conducido a que unas fuerzas sociales del sistema internacional tengan ciertos privilegios, mientras que las mayorías, pues digamos que han tenido unas afectaciones. Claro ejemplo fue la crisis del 2008, en donde que hemos evidenciado que en cada crisis se fortalecen los bancos y pocas personas, mientras que las mayorías y los riesgos globales siguen creciendo, el cambio climático, las crisis financieras, entre otros temas. Y que ha sido además un tema recurrente, como lo mencionabas en los BRICS, en el grupo de los 77 más China, pero también hay unas grandes ausencias. Se esperaban, por supuesto, las ausencias de China y Rusia, pero tampoco estuvo Reino Unido, tampoco está Reino Unido ni Francia, y estos cuatro son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Sí, en efecto, y eso también es un mensaje bastante diciente para la gobernanza internacional, en la medida que estamos pasando por un periodo de interregno. Digamos que hoy tenemos una competencia clara, abierta, a un nivel suficiente y sin un resultado claro entre Estados Unidos y China,
y que obviamente esto hace que también el multilateralismo, que es un elemento esencial para la gobernanza internacional y que muestra eso en las Naciones Unidas, muchos países hoy sientan ciertas inquietudes frente la validación o la importancia de estos organismos. Entonces, pueda que muchos de ellos tengan otros compromisos, pero sin duda alguna, digamos, la presencia de los países miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas le ofrece legitimidad a la misma organización, y que no esté presente en estos países permanentes, pues también, digamos que no deja una buena conclusión para esta Organización de Naciones Unidas, esta Asamblea de Naciones Unidas. Manuel, y hemos estado viendo también cómo uno de los temas centrales ha sido la crisis climática, y está presente el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que ha tomado protagonismo y ha tomado esta bandera contra el calentamiento global. Y además me llama la atención qué nos puede decir esta presentación de Lula durante su discurso en esta Asamblea General, que fue en orden Guterres, luego fue Lula y luego fue Biden. Había alguien más, pero este orden en el que se le dio este protagonismo a Lula al inicio de esta asamblea. Sí, bueno, digamos que desde los años 60 se ha dado una prioridad siempre a Brasil para iniciar, pero más allá de, digamos, que del orden, creo yo que la importancia sobre el tema, y creo que ese es uno de los asuntos que realmente no solamente se tocan en esta Asamblea General, sino que lo hemos evidenciado en las otras reuniones de los BRICS, del G77, pero también de otras reuniones diplomáticas que se han desarrollado en meses anteriores de este año. Es por ese Brasil ha vuelto, y el protagonismo que ha tenido en los BRICS y en la cumbre de los 77. Sí, correcto, digamos que ese es un gran protagonismo de Lula, y digamos que no es sorprendente, porque Lula, incluso en el primer gobierno, también tuvo una proyección de una política exterior más allá de lo regional. Digamos que eso Lula lo ha consolidado, y en este segundo periodo, bueno, en esta oportunidad de su mandato, lo va a ratificar. Claramente el medio ambiente es uno de los asuntos que se busca ponerle atención, y que se haga una transición energética justa, que son muchos de estos países los que buscan implementar. Es decir, que los países que más han hecho daño o han afectado al ambiente, pues sean los que más tengan que pagar, y los que además tengan que comprometerse a hacer una transición rápida, mientras que los otros países como Colombia, Brasil, entre otros, que su participación en la emisión de CO2 es baja, y que además tiene recursos naturales que son vitales para esa transición energética y conservación ambiental, pues digamos que también puedan gozar de ciertos incentivos para cuidar esto. Entonces digamos que es parte de la relevancia del cambio climático, pero que además, con este término, está muy articulado con todo el tema de la reforma del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y toda la estructura financiera internacional, porque muchos de estos países que quieren cuidar la naturaleza y que tienen, digamos, esa tarea y responsabilidad para el mundo, pues hoy se encuentran endeudados y no tienen la capacidad económica y financiera para poder invertir en estos asuntos. También tema central en la Asamblea General. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Seguiremos atentos al desarrollo de estos discursos. Gracias. A usted, Trina. Un gusto. Feliz día.